¿Por qué dices esas cosas feas? Hostia. ¿Hostia no es un insulto en español? ¿Por qué te ríes? Es cierto, para algunos pueblos en México dicen, pero la hostia es la hostia con H. Hostia con H es la galleta pequeña que los cristianos comen cuando celebran la Santa Misa, que es el cuerpo de Jesús. Fíjense una cosa que interesante. Los más cercanos al antiguo Israel, son los católicos. Y fíjense por qué motivo. Los católicos el día de hoy comen en la Santa Misa el cuerpo. ¿Cómo que comían? O sea, comen carne, la carne de Cristo. ¿Qué comían en el templo? La carne del sacrificio, que era del corbán. ¿Y quién hacía el corbán en la época de Jesús? Solo los sacerdotes. ¿Quién hace la transustanciación de convertir la hostia, el pan, en el cuerpo del Señor? Solamente los sacerdotes. Sí, los líderes. ¿Y cuántos sumos sacerdotes había en la época de Jesús? Solo uno. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Cuántos papas? Solamente uno. Así que los más cercanos a lo que era el antiguo Israel son los sacerdotes. Y Jesús dice, el pan y el vino. Toma el pan y toma el vino. El pan es mi cuerpo, como el corbán de Pesaj, como el sacrificio de Pesaj, como lo que se hacía en el templo, y el vino es mi sangre, el vino es mi sangre. Y no hay casualidades, porque para que Jesús llegue en este momento a decir, el vino es mi sangre, tuvo que haber habido algo antes. ¿Y qué hubo antes? Dos cosas. En el Antiguo Testamento, la primer plaga, ¿cuál es? Convertir el agua del río Nilo, con el cual era la vida, en sangre. En la mitad vemos a Jesús, o sea que es si la primer plaga es Moisés haciendo el vino convertido en sangre, el primer milagro es la boda de Caná, que convierte el agua en vino. Y entonces acá tenemos la tercera parte, digamos, la tercera escena. Tú sabes que si en una obra de teatro hay un arma en la primera escena, en la última tiene que disparar. Si la primera escena Moisés convierte el agua del río Nilo en sangre, en la segunda Jesús convierte el agua en vino, pues en la última el vino se convierte en sangre. Más claro imposible. ¿Entienden? Comieron también, como dijimos, pan, vino, cordero, verduras amargas, y comieron una masa de dulce, de postre, hecha con nueces y con dátiles en forma de masa dulzona, que simboliza el color con el cual trabajaron los judíos para construir las ciudades de Pitón y Ramsés, no las pirámides, eso es un invento.